Hola chicos, bienvenidos de nueva cuenta. El tema del día de hoy es Past Continuous y para iniciar vamos a revisar un poco acerca del uso de este tiempo verbal. Nos dice por aquí que el pasado continuo se utiliza para darle dinamismo a las narraciones cuando se usa junto con el pasado simple. Nos permite expresar acciones que se estaban llevando a cabo en el pasado, incluso cuando nos referimos a dos acciones simultáneas que se hayan desarrollado al mismo tiempo. Como podemos observar, este tiempo verbal también nos permite hablar, o más bien no nos permite, sino que se usa específicamente para hablar acerca de esas acciones del pasado que, al igual que en pasado simple, pues han terminado en el pasado. La diferencia entre ambos tiempos verbales, pasado continuo y pasado simple, es esa parte que nos permite hablar de dos acciones al mismo tiempo, obviamente ambas en el pasado, a diferencia del pasado simple, que pues nada más nos permite hablar acerca de una sola acción, ¿no? Sin poder mezclar ambas. Además de que ese dinamismo del que se habla aquí, pues se refiere a esa particularidad que tiene el pasado continuo de permitirnos expresar una acción como en movimiento, una acción que sí se empezó en el pasado, se estaba realizando en el pasado, pero que algo la interrumpió, ¿ok? Entonces, el hecho de que se estuviera realizando en el pasado le da ese dinamismo, ¿no? A diferencia del pasado simple. Eh, un ejemplo, mi papá estaba limpiando el coche cuando mi mamá llegó, ¿ok? Ahí estamos hablando de la acción que era lavar el coche, ¿no? Estaba lavando. No nos dice si lo terminó de lavar o no lo terminó de lavar, pero nos menciona que en ese mismo instante sucedió otra acción en el pasado que pues fue mi mamá llegó, ¿no? Eh, entonces ahí podemos observar ese dinamismo de poder expresar en conjunto dos situaciones. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a observar un poquito más a detalle cada uno de estos usos del pasado continuo, o más bien como que los más importantes, y vamos a observar también algunos ejemplos para que podamos entenderle un poquito mejor a este tiempo verbal. Y nos dice aquí, el pasado continuo en inglés se usa para expresar acciones o estados que estaban llevándose a cabo en el pasado cuando otra acción o estado la interrumpe o refuerza. Lo que les mencionaba hace un momento, era una acción que estaba sucediendo. No nos dice la oración si se terminó o no se terminó, pero sabemos que alguna otra acción la interrumpió o en este caso nos dice la refuerza, ¿ok? Y tenemos aquí un ejemplo que dice, I was walking when I saw an eagle, que en español sería, estaba caminando cuando vi un águila, ¿ok? Esta parte que vemos aquí, esta primera parte, I was walking, eh, es la estructura del pasado continuo, ¿ok? Y lo que vemos aquí complementario es la estructura del pasado simple. Por eso les mencionaba, y por eso en la primera parte de la unidad, se les pide que repasen el pasado simple, ¿ok? Para que ustedes puedan, al momento de estudiar este tema y empezar a redactar sus propias oraciones, pues ya tengan pues un poquito de noción o más bien de recordar, porque ya lo hemos estudiado con anterioridad, puedan recordar el pasado simple, ¿ok? Y lo puedan emplear y entonces sí se pueda realizar
una oración completa en este tiempo verbal. El segundo punto nos dice que podemos utilizarlo para ofrecer contexto, es decir, para dar información sobre hechos o situaciones en un tiempo específico. Para expresar este tiempo específico, nos vamos a apoyar justamente de los time expressions o expresiones de tiempo. Aquí tenemos un ejemplo, last year, ¿ok? Nos está mencionando acerca del año pasado. Y para los que estuvieron en la clase, pues trabajamos estos ejemplos, ¿no? Y hubo algunos que me preguntaron, únicamente puedo hablar acerca de días. En ese caso era el ejemplo last Friday. Puedo hablar de días, puedo hablar de años, de meses, de semanas, ¿ok? Incluso de fechas exactas podemos mencionar en este tiempo verbal, ¿ok? Entonces podemos poner last year, como dice aquí, el año pasado. Podemos escribir last month, ¿ok? El mes pasado. Podemos escribir last week o last weekend. La semana pasada o el fin de semana pasado, ¿ok? O utilizar días específicos, last Monday o last, no sé, Sunday, etcétera, ¿ok? Incluso igual meses, last April, el tiempo específico que ustedes necesiten puede ser utilizado en este tiempo verbal, ¿ok? Vamos a regresar al ejemplo que teníamos, que era last year, ¿ok? Y nos dice aquí, last year I was studying for the exams. El año pasado estaba estudiando para los exámenes, ¿ok? Aquí únicamente estamos ocupando o utilizando la estructura del pasado continuo. Aquí ya no estamos agregando una estructura de pasado simple, sino únicamente de pasado continuo. Y estamos expresando únicamente hechos o situaciones de un tiempo específico, obviamente en el pasado, ¿ok? Y bueno, este segundo punto o este segundo uso me suena un poquito más a un sentimiento como que de nostalgia o de añoranza al recordar qué es lo que estábamos haciendo en determinado tiempo específico, pues comparándolo como que al día de hoy, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, last 2 years I was playing with my friends in the school. Hace 2 años estaba jugando con mis amigos en la escuela, ¿ok? Es como pues a comparación de hoy, esto es lo que estaba haciendo, ¿no? Un día como hoy estaba haciendo tal cosa, ¿ok? Como que a eso me suena este segundo uso, ¿no? Y podríamos emplearlo también así. El tercer uso que tenemos nos dice que podemos mencionar dos o más acciones del pasado que sucedieron al mismo tiempo. La diferencia entre que sucedan al mismo tiempo y que sean interrumpidas por otra acción en el pasado, pues va a marcar la diferencia en la estructura que se va a utilizar para expresar ambas acciones. Digamos que a simple vista o escuchando nada más, tanto la número 1 como la número 3 podríamos confundirlas, ¿no? Porque al final de cuentas son dos acciones que se estaban llevando a cabo, ¿ok? La diferencia es que en este primer uso, hablamos de una acción que estaba sucediendo, pero que fue interrumpida por otra, ¿ok? Entonces, al momento de que se interrumpe,
empleamos la estructura del pasado simple para expresar esa acción que está interrumpiendo la otra, ¿ok? O que la refuerza. Mientras que en el uso 3, como están sucediendo ambas al mismo tiempo, o sea, no interrumpe una a la otra, sino que, no sé, por ejemplo, yo puedo estar aquí dando clases o grabando este video para ustedes mientras, no sé, mi mamá está cocinando. Un ejemplo, ¿no? Son dos acciones que no se interrumpen, sino que suceden al mismo tiempo en el pasado, están sucediendo ambas al mismo tiempo en el pasado, pero que no interfiere una con la otra. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre estos dos usos. Esa es la diferencia entre ambos usos de este tiempo verbal. ¿Ok? Y obviamente, pues la estructura también es muy diferente. En este tercer uso vamos a ocupar o vamos a utilizar para ambos casos o para ambas acciones la estructura del pasado continuo, como podemos ver aquí en el ejemplo que dice: While my son was playing video games, I was sleeping in his bedroom. Que en español nos dice: mientras mi hijo estaba jugando videojuegos, yo estaba durmiendo en su recámara. ¿Ok? Son dos acciones que, les decía, pues no interfiere una con la otra. ¿Ok? Y que se llevan a cabo en el pasado sin que nada les afecte. ¿Ok? Para para este tercer uso, regularmente vamos a apoyarnos de la palabra while o la conjunción while, ¿ok? Que nos va a permitir, pues como su nombre lo dice, agrupar o unir dos ideas diferentes, ¿ok? Lo mismo sucede aquí en el primer uso. Vamos a utilizar o vamos a apoyarnos de la palabra when, ¿ok? O de la conjunción when, que nos va a permitir pues esa parte de agrupar ambas acciones, ¿no? Para que pueda tener sentido esta oración y obviamente pueda cumplir con la función que nos está mencionando el pasado continuo, ¿ok? Cuando nosotros iniciamos con la conjunción while en la oración, como podemos ver aquí, siempre tenemos que escribir una coma en medio de cada una de las oraciones, ¿ok? Yo empiezo con mi palabra, con mi conjunción while, escribo, escribo pues mi oración en pasado continuo, coloco una coma e inmediatamente escribo la otra oración en pasado continuo, ¿ok? Mientras que para el primer caso, pues nada más voy a colocar la palabra when entre ambas oraciones sin colocar ni una sola coma, ¿ok? Este orden también puede cambiar. En el caso de while, yo puedo escribir my son was playing video games while I was sleeping in his bedroom. Ahora, cuando yo coloco la conjunción while en medio de estas dos oraciones, entonces sí tengo que eliminar esa coma, ¿ok? Ya no es necesario escribirle una coma, la elimino, coloco la palabra o la conjunción while en medio de las dos oraciones y listo, ¿ok? Entonces ahora la oración va a decir: mi hijo estaba jugando videojuegos mientras yo estaba durmiendo en su recámara, ¿ok? Muy bien. Ahora, pues ya que conocemos los usos, ya que vimos un ejemplo de cada uno de ellos, vamos a trabajar ahora con las estructuras de estas oraciones. Y pues vamos a revisar qué es lo que necesitamos para poder formular una de estas oraciones en pasado continuo. ¿Ok? Como en cada tiempo verbal,
tenemos tres tipos de oraciones, que son las oraciones afirmativas, las oraciones negativas y las oraciones interrogativas. ¿Ok? Vamos a iniciar con las oraciones afirmativas. Y como regularmente cada que iniciamos una oración, pues lo que vamos a necesitar primero es un sujeto, ¿ok? Recuerden que ese sujeto puede ser cualquier persona, animal o cosa, ¿ok? Y podemos utilizar desde pronombres personales, como lo son I, you, they, she, etc. Podemos utilizar esos pronombres personales o podemos utilizar nombres propios. Por ejemplo, no sé, Ana, Pedro, Luis, etc. ¿Ok? También pueden ser cosas o animales, no sé, the table, the dog, o como dice aquí en este ejemplo, your dog, tu perro, my cat, mi gato, no sé, ¿ok? Puede ser hoy sí que cualquier persona, animal o cosa. Recuerden que también podría ser, no sé, un país, México, no sé, the United States, etc. ¿Ok? Eso podemos emplear como sujeto. ¿Ok? Cualquier persona, animal o cosa. ¿Ok? Inmediatamente vamos a utilizar un verbo auxiliar que va a ser el verbo was o el verbo were, que corresponden a las dos formas en pasado simple del verbo to be. ¿Ok? Esto lo vimos también durante la clase, para los que estuvieron, repasamos por ahí esta parte del verbo to be en pasado, que pues nos permite expresar emociones, ¿no? Y para los que no estuvieron, pues sabrán que was lo utilizamos para hablar o para acompañar a los sujetos I, he, she o it. ¿Ok? Mientras que vamos a utilizar were para todos los demás, que son they, we y you. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar cada una de estas formas del verbo to be. ¿Sale? Después del verbo to be, una vez que hayamos elegido el que nos haga falta de acuerdo a nuestro sujeto, vamos a utilizar un verbo en gerundio, ¿ok? Y para ello, pues vamos a emplear pues una lista de verbos para saber cuál es el verbo que queremos utilizar, y únicamente lo que vamos a hacer es agregarle la terminación ing, ¿ok? Entonces, no sé, por ejemplo, si yo quiero decir end, de terminar, pues lo que voy a colocar aquí va a ser el verbo en su forma base. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ese es el verbo en su forma base, ¿ok? Y lo único que voy a hacer es agregarle la terminación ing, que en este caso sería ending, ¿ok? Y yo ya tendría mi verbo en gerundio. Si, por ejemplo, yo quiero utilizar el verbo, ¿qué será? Volar, fly, ¿ok? O incluso open o eat, también puedo utilizar el verbo eat, que significa comer, ¿ok? Lo coloco aquí en su forma base, eat, por ejemplo, comer,
y le agrego la terminación ing, ¿ok? Hablamos del verbo fly, volar, y le agrego la terminación ing, ¿ok? Y de esa forma es como yo ya tengo mi verbo en gerundio, únicamente agregándole la terminación ing, ¿ok? Una vez que yo ya tenga mi verbo en gerundio, entonces voy a escribir el complemento de mi oración. El complemento va a depender del uso que yo le vaya a dar a este tiempo verbal. Recordemos que tenemos pues 3 usos principales, ¿no? Que son para expresar acciones que fueron interrumpidas, acciones del pasado que fueron interrumpidas por otras, para hablar acerca de eventos o situaciones en un tiempo específico o para hablar acerca de oraciones, de eventos que sucedieron al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, mi complemento va a depender mucho, pues, del uso que yo le vaya a dar a este tiempo verbal. Si voy a utilizarlo para hablar de una acción que fue interrumpida por otra, pues mi complemento va a ser una oración en pasado simple, ¿ok? Si voy a utilizar ese tiempo verbal con esa finalidad, ¿ok? Voy a utilizar entonces el pasado simple. Mientras que si lo voy a utilizar nada más para expresar determinada acción o evento que sucedió en un tiempo específico, como lo vemos aquí, pues lo único que voy a hacer, chicas, es escribir información extra, como lo hacíamos con los demás tiempos verbales, ¿ok? Con presente simple, pasado simple, que el complemento es únicamente pues información extra de la acción que realiza el sujeto, ¿ok? Como por ejemplo, estaba estudiando, aquí tenemos el ejemplo. ¿Para qué estabas estudiando? Pues para un examen, ¿ok? Entonces, esa es la información extra. Y ahora, si lo vamos a utilizar para hablar de dos acciones que sucedieron pues al mismo tiempo, como es el caso del tercer ejemplo, pues nuestro complemento va a ser otra oración en pasado continuo, ¿ok? Entonces aquí sí va a depender mucho de el uso que vayamos a darle a pues a este tiempo verbal, ¿ok? Para saber qué complemento le vamos a agregar. Y bueno, pues vamos a hacer un ejemplo, ¿no? De cada uno. Y bueno, vamos a empezar por el primer uso de este tiempo verbal, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar el verbo ending, aprovechando que lo tenemos aquí ya listo. Vamos a utilizar el verbo, que significa terminar o finalizar, y se me ocurre, no sé, algo que esté finalizar. Ah, ok, ya sé. The movie was ending when you arrived. Ok. Aquí tenemos un ejemplo del primer uso. Nuestro sujeto obviamente es the movie. Ya quedamos en que el sujeto puede ser cualquier persona, cosa o animal o país, etcétera, ¿ok? Entonces the movie pues es como un objeto, ¿ok? O vamos a tomarlo como un objeto. Entonces, pues lo colocamos al inicio, ¿no? Porque nos dice que el sujeto lo ponemos aquí al inicio. Luego necesitamos el verbo auxiliar y nos toca elegir entre was y were. ¿Cómo vamos a saber cuál es el verbo que tenemos que elegir o la forma del verbo to be que tenemos que elegir? Pues dependiendo del sujeto, ¿ok? En este caso, the movie, como es un objeto, puede ser sustituido por
el pronombre it, y para it tenemos que utilizar la forma was del verbo to be, ¿ok? Entonces colocamos aquí pues la forma que corresponde, ¿ok? El verbo pues ya lo teníamos aquí de ejemplo, ya listo en gerundio, que es ending, y colocamos, en este caso, como estamos hablando de una acción que interrumpe a otra en el pasado, tenemos que agregarle pues la conjunción, ¿no? Que decíamos hace un momento, que nos va a permitir pues unir estas dos oraciones, ¿ok? Y ya luego tenemos el complemento en pasado simple, y recordemos que para una oración en pasado simple pues también necesitamos un sujeto de nueva cuenta y un verbo, ¿ok? Un verbo en pasado simple, que en este caso, para los verbos en pasado simple, pues nos vamos a apoyar de alguna lista de verbos, ¿ok? Aquí tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Arrive, que significa llegar, es un verbo regular, ¿ok? Y los verbos regulares tienen la particularidad de que terminan con ed. Entonces, pues aquí tenemos ese ejemplo, ¿no? Y aquí ya tendríamos el primer uso de este tiempo verbal pasado continuo, ¿ok? Y nos diría, la película estaba terminando cuando tú llegaste, ¿ok? Vamos a hacer uno con el segundo uso, que es nada más para hablar acerca de hechos o situaciones en un tiempo específico. Y para esto recuerden que aquí tenemos que empezar, bueno, no es como que una regla, ¿no? Podemos colocar este time expression al inicio o al final de la oración, ¿ok? Esta expresión de lenguaje, perdón, esta expresión de tiempo podemos colocarla al inicio o al final, ¿ok? No cambia absolutamente en nada. Puedo decir, I was studying for the exams last year. Estaba estudiando para los exámenes el año pasado, o puedo decir last year I was studying for the exams, ¿ok? El año pasado estaba estudiando para los exámenes. Entonces, pues en el ejemplo vamos a seguir el orden que tenemos aquí y vamos a colocar el time expression al final, ¿ok? Entonces, nuestro segundo verbo es flying, volando. Volando, pues no se refiere a que prácticamente estemos volando, ¿no? Como los pajaritos. O sea, si hablamos de animalitos, sí puede ser, pero si hablamos de personas, cuando decimos flying, se refiere a que estamos viajando en un avión, ¿ok? Por eso se dice volando, ¿no? Pues es lo que estamos haciendo prácticamente. La diferencia es que, pues nosotros, a diferencia de los animales, pues no tenemos alas, entonces utilizamos un avión o un helicóptero que nos permite, pues, volar, ¿no? Y bueno, se me ocurre que aquí, no sé, I was flying to the United States last month, por ejemplo. ¿Ok? Yo estaba volando hacia los Estados Unidos el mes pasado. ¿Ok? Y tenemos aquí de nueva cuenta sujeto, que puede ser cualquier pronombre o nombre propio. En este caso estamos utilizando el pronombre I. Inmediatamente coloco el verbo to be en la forma que yo lo necesite. En este caso vemos aquí que para el sujeto I, la forma correcta del verbo to be es was, ¿ok?
Entonces coloco aquí was inmediatamente. Enseguida pongo mi verbo en gerundio, que en este caso es flying, y obviamente mi complemento, ¿ok? Sería pues todo lo demás. Como les decía, puede ir al final, como lo tenemos aquí, o podemos ponerlo al inicio, como teníamos la otra oración de ejemplo, ¿ok? Last month I was flying to the United States, ¿ok? Muy bien. De ahí tenemos el último ejemplo o el último uso de este tiempo verbal pasado continuo. Y aquí nos dice que necesitamos dos oraciones con la misma estructura, ¿ok? Porque pues mientras una se realiza, la otra también, pero pues no se interrumpen, no se perjudican, no pasa nada, ¿ok? No interfiere. Entonces, tenemos aquí el verbo eating. Podemos poner, no sé, I was eating, estaba comiendo popcorns. Yo estaba comiendo palomitas. Mientras, while my sister, mi hermana, no sé, was eating fruits, por ejemplo. ¿Ok? Yo estaba comiendo palomitas mientras mi hermana estaba comiendo frutas. ¿Ok? Identificamos sujeto. Aquí está, el sujeto es I, yo. Para el sujeto I, yo debo de utilizar la forma was del verbo to be. Inmediatamente coloco el verbo pues en gerundio, que en este caso ya lo teníamos aquí listo, eating, comer, y el complemento de la oración, ¿ok? Que en este caso, pues, ¿qué estaba comiendo? Pues aquí le pongo popcorns, ¿ok? Coloco inmediatamente la conjunción while, que es la que me va a permitir, pues, juntar, ¿no? Esas dos acciones que sucedieron al mismo tiempo. Y coloco de nueva cuenta un sujeto, que en este caso es my sister, mi hermana. Coloco la forma del verbo to be que le corresponde a el sujeto, que en este caso my sister, mi hermana, pues podría sustituirse por she, ¿ok? Entonces, como se puede sustituir por el pronombre she, yo inmediatamente sé que la forma que voy a utilizar o que voy a emplear es la forma was del verbo to be. De nueva cuenta, el verbo, que en este caso volví a utilizar el mismo, pero podemos poner, no sé, dancing, watching, etcétera, ¿no? O sea, no necesariamente porque yo esté comiendo, la otra persona tiene que estar haciendo lo mismo, ¿ok? Sin embargo, aquí utiliza el mismo porque pues es el que tenemos aquí de ejemplo, ¿sale? Y pues, ¿qué estaba comiendo? Frutas, ¿ok? Ese es el complemento de la oración. Y ya tenemos aquí pues tres ejemplos de cada uno de los usos de este tiempo verbal, que es pasado continuo, ¿ok? Ahora vamos a revisar la forma negativa, y para ello vamos a emplear estos mismos tres ejemplos, y estos que están en afirmativo los vamos a convertir en oraciones negativas, ¿ok? Y bueno, aquí la única diferencia en las oraciones negativas es que se les va a colocar el auxiliar not, ¿ok? Este auxiliar not es el que les va a dar pues esa negación, ¿no? A la acción que se está realizando. Y lo único que tendríamos que hacerle a estas oraciones es agregarle pues este auxiliar negativo, ¿ok? A lo mejor algunas no van a tener sentido o van a escucharse extrañas, pero pues realmente lo que queremos hacer es
darnos cuenta que podemos convertir cualquier oración, ya sea afirmativa, negativa o interrogativa, en cualquiera de sus formas. Todas las oraciones se pueden transformar en cualquiera de las tres formas. Si está en negativa, la puedo pasar a afirmativa o la puedo pasar a interrogativa. Si está en negativa, también la puedo pasar a afirmativa o la puedo pasar a interrogativa, ¿ok? Entonces, en este caso, la primera o el primer ejemplo que tenemos nos dice the movie was ending when you arrived. Aquí en la estructura observamos que la negación tenemos que escribirla entre el verbo to be y el verbo en gerundio, ¿ok? O sea que tenemos que colocarla aquí y nos quedaría la oración the movie was not ending when you arrived. La película no estaba terminando cuando tú llegaste, ¿ok? Para el segundo uso teníamos last month I was flying to the United States. El mes pasado estaba volando a los Estados Unidos, ¿ok? Entonces aquí le agregamos de nueva cuenta entre el verbo to be y el verbo en gerundio, le agregamos la negación y nos quedaría last month I was not flying to the United States. El mes pasado no estaba volando a los Estados Unidos, ¿ok? Y por último, tenemos aquí, I was eating popcorns while my sister was eating fruit. Aquí tenemos dos opciones. Podemos convertir una sola de estas en negativa o podemos convertir las dos, ¿ok? Recuerden que una acción, en este caso, una acción no va a afectar a la otra. Entonces, el hecho de que una no se realice, pues no le va a afectar absolutamente en nada a la otra, ¿ok? Pero incluso también puedo poner las dos negativas y es correcto, ¿ok? En este caso, vamos a poner la forma negativa nada más a la primera, ¿ok? Y quedaría de la siguiente forma. Nos dice, I was not eating popcorns while my sister was eating fruits. Y pues como una no afecta a la otra, pues lo dejamos así, ¿no? Una negativa y una afirmativa, y es correcto, ¿ok? Yo no estaba comiendo palomitas mientras mi hermana estaba comiendo frutas. Y por último tenemos las oraciones interrogativas, ¿ok? Y vamos a convertir ahora estas oraciones en preguntas, ¿ok? Aquí pues cambia la estructura un poquito porque vamos a iniciar con el auxiliar was o el auxiliar were dependiendo del sujeto, ¿ok? También vamos a continuar con el verbo en gerundio más el complemento y obviamente el signo de interrogación, ¿ok? Entonces aquí, esta primera nos quedaría was the movie ending, vamos a quitarle la forma negativa porque estamos haciendo una pregunta. Was the movie ending when you arrived? ¿Ok? ¿Estaba terminando la película cuando tú llegaste? ¿Ok? Aquí, de nuevo, inicio con el verbo auxiliar was. ¿Ok? Aquí está. Eliminamos la negación y escribimos el sujeto. Aquí era yo, I. ¿Ok? Was I flying to the United States? Y le agregamos aquí last month. Yo estaba volando a los Estados Unidos el mes pasado. ¿Ok? Te escucho un poco extraño, ¿no? Vamos a cambiarle. Tú, ¿ok? O sea, tú estabas volando a los Estados Unidos el mes pasado. ¿Ok? Y por último, la última forma, también
Iniciamos con el verbo auxiliar, recordamos, entonces quitamos el sujeto del inicio, colocamos was, ¿ok? Nos pide el sujeto, entonces colocamos el sujeto, que en este caso era I, colocamos el verbo en gerundio y el complemento. Was I eating popcorns while my sister was eating fruits? ¿Ok? Aquí vamos a ponerle igual otro sujeto porque se escucha un poco extraño al decirlo en español. Nos dice, yo estaba comiendo palomitas mientras mi hermana comía frutas. Como que regularmente no nos preguntamos por una acción que sabemos que hicimos, ¿no? Entonces vamos a ponerle un nombre X, o sea, no sé, Ana. Was Anna eating popcorns while my sister was eating fruits? ¿Estaba Ana comiendo palomitas mientras mi hermana comía frutas? ¿Ok? Y tenemos de nueva cuenta las tres diferentes formas, ¿ok? O los tres diferentes usos, mejor dicho, los tres diferentes usos del pasado continuo en pregunta, ¿ok? Y con esto terminamos las estructuras de este tiempo verbal, ¿ok? Como se darán cuenta, pues está pues bastante sencillo, siguiendo pues la fórmula, vamos a llamarle así, siguiendo la estructura que tenemos aquí, ¿ok? Obviamente tenemos que saber qué es lo que queremos decir, ¿no? La parte pues más complicada, como siempre les he dicho, es conocer la palabra exacta de lo que nosotros queremos expresar, ¿no? A lo mejor yo sí quería decir, la película estaba terminando cuando tú llegaste, pero no sé ni cómo se dice la película, no sé ni cómo se dice terminando, no sé ni cómo se dice llegaste, ¿ok? Entonces, pues por ahí les toca estudiar pues las palabras del glosario, ¿no? Como siempre les comento y les repito, las palabras del glosario son para ustedes, para que ustedes vayan ampliando su repertorio de palabras en inglés, ¿ok? Las palabras en inglés que conocen y obviamente al momento de hacer estas oraciones, pues se les haga mucho más fácil, ¿no? Ya no es de que tengo que buscar palabra por palabra en el diccionario para saber cómo se dice y poder escribir mi oración, ¿no? Porque pues es bastante cansado, ¿ok? Yo entiendo que es bastante cansado el buscar palabra por palabra y lo más fácil es recurrir al traductor, ¿no? Pero pues si siempre recurrimos al traductor, realmente nunca vamos a aprender inglés, ¿no? Nunca vamos a esforzarnos lo suficiente para aprender pues este nuevo idioma, ¿ok? Entonces ahí ya queda pues de ustedes el estudiar las palabras de su glosario, el estudiar las palabras nuevas que se les van poniendo para que puedan ir pues mejorando cada día en este idioma, ¿no? Que realmente, si se dan cuenta, pues las estructuras son muy sencillas de seguir. Lo complicado es eso, las palabras, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por ahora, si no conozco la palabra y realmente, pues quiero hacerlo yo mismo, pues nos vamos a apoyar del diccionario para poder formular cada una de nuestras oraciones en, pues en la forma que lo necesitemos, ¿no? Ya sea afirmativa, negativa o interrogativa y ya sea para el uso que le vayamos a dar a este pasado continuo, ¿no? Y bueno, chicos, pues con este tema terminamos la unidad 7. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.